Ok, chicos, bueno, vamos a hablar el día de hoy, como ya les decía, vamos a hablar de lo que es el control de stock y mantenimiento de medicamentos. Este tema es muy importante ya que ustedes van a estar en constante contacto, por supuesto, una de sus principales eh, actividades que van a tener que desenvolver a nivel de farmacia es controlar el stock. Hay ciertas maneras de cómo perchar, de cómo mantener los medicamentos que en verdad se tienen que mantener al día con sus mantenimientos respectivos y eso lo vamos a ver el día de hoy. Estas son de las principales actividades que en realidad ustedes realizan en farmacia, aparte de dispensar, de despachar medicamentos. Es importante que sepan cómo están los medicamentos en farmacia. Los medicamentos no están únicamente interpuestos de cualquier forma, de cualquier manera como se les antoje, sino siempre tienen que tener un orden y una correcta manera de perchar. Entonces, hoy vamos a hablar de esto. ¿Qué es el control de stock y mantenimiento de medicamentos? Bueno, como ya sabemos, los medicamentos que nosotros estamos hablando en este curso son para consumo humano y algunos de estos hay que, esperen un segundito para admitirle a alguien aquí. Alguien falta de admitirle. Bueno, y como estos medicamentos son para consumo humano, por supuesto, hay que siempre verificar si es que estos medicamentos no están adulterados, no se han degradado y tienen alguna contaminación de alguna forma. Para que ustedes eviten esto, ya que los medicamentos, si no tienen un correcto mantenimiento, podrían llegar a ocurrir estas situaciones, hay que manejar un correcto mantenimiento de los mismos. Al ser adulterados, pues que alguien con su misma acción de generar un cambio en el medicamento lo adultera. La forma de degradarse es que pueden ser que su estabilidad se altere por las condiciones ambientales y pueden contaminarse incluso si tal vez los medicamentos ya están abiertos, si no se mantiene en una temperatura correcta. Entonces, estas situaciones pueden ocurrir en los medicamentos cuando no se tiene un correcto mantenimiento de los mismos. Entonces, por esto y más razones es importante que todos los medicamentos, absolutamente todos los que ustedes tengan, tanto a nivel de farmacia o si tal vez llegasen a trabajar en un boquitín a nivel rural, siempre vengan de fuentes confiables. Generalmente cuando uno trabaja en farmacia comunitaria, sobre todo cuando son farmacias de cadena o así sea una farmacia hospitalaria, los que se encargan de traer los medicamentos, o sea, ustedes no hablan directamente con, con los laboratorios, sino más bien hay un punto central donde les derivan a todas las sucursales de farmacia. Pero si llegasen a trabajar en una farmacia independiente, sí tienen que verificar cuál es la fuente confiable de estos medicamentos, ya que ustedes nadie les va a derivar ni tampoco van a haber transferencias internas de farmacia a farmacia, sino que ustedes tienen que estar siempre verificando la fuente confiable de los medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que se hace cuando llegan los medicamentos a farmacia? Y es una clase muy importante, ya que esto puede ser una de las preguntas que ustedes les hagan, incluso si desean laborar en una farmacia. Al llegar los medicamentos a farmacia, se hace una recepción de los mismos y en estos medicamentos hay que corroborar ciertos lineamientos. Primero, bueno, generalmente se pide que los medicamentos lleguen en horas donde no sean horas pico, donde haya menos movimiento, ya que en estos momentos que estén un poco más libres, ustedes pueden hacer una inspección con más calma, una inspección adecuada, pero generalmente las farmacias siempre son bastante concurridas, así que siempre esté o no en un horario que se les acomode, siempre
Nunca hay que dejar de lado hacer una inspección rigurosa de estos medicamentos. Planificar la recepción de los productos asegurando un lugar disponible para almacenarlos. Si a mí ya me llega una caja, me llega toda una tanda de medicamentos, tengo que delimitar un espacio específico para donde yo pueda almacenarlos. Como ya les dije, los medicamentos siempre se los va perchando por fechas. Si los medicamentos me llegaron hoy, no los voy poniendo adelante directamente en la percha, sino los voy poniendo hacia atrás o en un lugar de almacenamiento, mientras los otros medicamentos que tienen una fecha de vencimiento más corta van saliendo, se van vendiendo y esos están almacenados los que han llegado nuevamente. Cuando los medicamentos ya lleguen a farmacia, se tienen que mantener separados de las existencias hasta que se haga una inspección. Es decir, si a ustedes les llega toda una tandada, no es que rápidamente procedo a perchar. Siempre tengo que corroborar muchas características, como que los medicamentos vengan bien, su fecha de caducidad, si no es una fecha de caducidad muy corta, si estamos con correcto, nos han traído directamente de la distribuidora un correcto el medicamento correcto, la forma farmacéutica correcta, la concentración correcta y acorde a lo que nos llega en la nota de remisión o es un documento que nos avala que es exactamente lo que nos ha llegado, siempre hay que corroborar. También hay que verificar que los medicamentos tengan los siguientes requisitos. Entonces, a ustedes les llega toda una tanda de medicamentos. Hay que verificar que estén identificados, etiquetados, no tengan enmiendas, es decir, no esté el frasco, perdón, el envase secundario arreglado, como quien dice, no, que no esté roto, que no esté deteriorado de ninguna forma la caja o el envase que contenga al envase primario. También hay que ver que siempre esto es muy importante. A veces llegan, ustedes tienen que tener sobre todo en cuenta si existen a veces medicamentos que pueden llegar a querer suplantar medicamentos que en realidad no tienen registro sanitario nacional. Todo medicamento tiene que tener este registro. Si no lo tiene, simplemente ese medicamento no sirve, no está avalado para el ingreso, ni la venta, ni el consumo de estos medicamentos. Venta, consumo, distribución de estos medicamentos, si no tienen su registro sanitario competente del país de Ecuador, porque hoy en día existen muchos medicamentos, sobre todo esto se ve con medicamentos homeopáticos, con esos medicamentos naturales. Si no tienen un registro sanitario de Ecuador, por ejemplo, hoy en día se ven muchos de esos medicamentos homeopáticos que no tienen registro nacional de nuestro país, pero sí tienen del Perú. Entonces, a ustedes, si no, esto no es del Ecuador, este registro sanitario, a ustedes nadie les puede a ustedes asegurar al 100% la veracidad de este medicamento. El registro sanitario es básicamente un documento que avala las características de, ya sea de alimentos, de medicamentos. En este caso, nosotros estamos hablando específicamente de medicamentos. Pero la notificación sanitaria o registro sanitario lo que hace es avalar que el medicamento ha estado manufacturado bajo condiciones estériles, que tiene un aval de investigación detrás del mismo, que no existe una contaminación de este medicamento, no han existido agentes microbiológicos que tal vez llegaran a degradar el medicamento. Entonces es muy importante constatar que existe el registro sanitario, sobre todo mucho cuidado en medicamentos homeopáticos. En farmacia tiene que existir una parte separada, como les expliqué anteriormente. Tiene que haber una parte separada de cosméticos y también tiene que haber una parte separada, una percha, una vitrina, ni únicamente que sean medicamentos homeopáticos, es decir, de medicamentos que generalmente se les conoce como medicamentos de origen natural. Tienen que estar esta percha separada
pero siempre corroborar su registro sanitario o notificación sanitaria. También siempre tiene que contener en sus etiquetas por reglamento de nuestro país, tiene que contener el precio de venta al público. Siempre se encuentra lo que dice el PVP. El PVP significa el precio de venta al público. Y con esto lo que se quiere es regular los precios. Al tener el PVP marcado, los medicamentos es un precio sugerido de venta al público, ya que con eso ustedes pueden, el consumidor, mejor dicho, el paciente, en este caso, puede corroborar los precios con respecto al PVP. Otro punto, por ejemplo, es la fecha de expiración. Esto sobre todo, ya todos lo saben, no solamente en medicamentos, sino en todo tipo de productos que sean de consumo humano, hay que verificar la fecha de expiración. No prevenir que no tengan que provenir esos medicamentos de servicios públicos, sociales, de donaciones, ser muestras médicas. Estos productos, recuerden que según reglamentos de ARCSA, tienen completamente prohibida su venta. En el caso de farmacias y botiquines privados, es de completa, eh, no está permitido lo que sean muestras médicas, donaciones, que vienen derivados de fundaciones, de programas sociales. Eso no está permitido vender. También no hay que tener colocados elementos sobre la etiqueta que pueden llegar a impedir la visibilidad. ¿Qué quiere decir? Que un medicamento, por ejemplo, digamos que son unas vitaminas que entran en un descuento o entran en una promoción de 2 por 1 o algo por el estilo. Estas etiquetas no tienen que impedir la visibilidad a los pacientes sobre la información importante del producto, como por ejemplo el nombre, cuál es su principio activo, cuáles sus indicaciones. Siempre estos, si se llegaran a pegar estas etiquetas, no hay que ponerlas de manera que interrumpa la visibilidad de los pacientes. Hay que verificar también lo que es la fecha de vigencia de todos los productos. También hay que verificar lo que es la temperatura de los medicamentos, sobre todo si son medicamentos que llegan con características específicas de temperatura. Es decir, si son medicamentos que no pueden romper la cadena de frío, romper la cadena de frío significa que es un producto que tiene que mantenerse estrictamente bajo una temperatura a nivel ya sea bajo cero o esté en refrigeración. Romper la cadena de frío quiere decir que si es un medicamento, por ejemplo, que tiene que estar de 2 a 8 grados, no hay cómo coger, dejarlo, o un medicamento que está congelado, no hay cómo cogerlo, dejarlo que se descongele y nuevamente ponerlo a congelar. Con esto ya se altera la estabilidad del medicamento. Si el medicamento nos llega directamente desde la distribuidora a una temperatura, rápidamente yo lo vuelvo a poner a la misma temperatura cuando me llegue a farmacia. También hay que contemplar todas las condiciones de almacenamiento. Aparte de la temperatura, la luz también es un factor importante. No puedo poner yo a mis medicamentos, sobre todo hay estos jarabes que vienen con unos frasquitos oscuros. Todos los han de conocer, son unos frascos como cafecitos que su color se le denomina color ámbar. Eso es para que la luz directamente del sol no aplique directamente el medicamento.
Si la luz solar llega directamente al medicamento, puede alterar la estabilidad del mismo y por ende ya no se va a tener una acción terapéutica deseada. Igualmente la humedad puede crear, puede fomentar, pueden hacer un caldo de cultivo en los medicamentos para que se creen microorganismos que pueden contaminar ya los medicamentos y al estar contaminados pues ya no son aptos para el uso humano. Entonces estas características hay que tenerlas muy en cuenta. Pero, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento de un medicamento? Ustedes les llega a farmacia, chévere, ya revisaron, todas sus características están muy bien, pero ¿y ahora cómo los almaceno? Si yo ya me lleguen un bastante tipo de medicamentos, ¿cuál es la correcta manera de almacenarlos? Lo primero, tienen que aprenderse es una regla muy importante que ya vimos que es la de los PEPs. El primero que expira es lo primero que sale. Siempre y cuando eso se aplican para que las entregas más antiguas se usen primero y las más nuevas pues se llegarían a trazar un poquito más. Las fechas de expiración más cortas tienen que salir lo más pronto posible. Entonces, ¿cómo ustedes pueden asegurar la calidad de un medicamento? Si ustedes ya les llega una tanda de medicamentos, ¿cómo ustedes aseguran que ese medicamento en el momento en que ustedes estén elaborando no se degrade, no se dañe? ¿Cómo lo hacen? Existen los siguientes puntos. Primero, hay que tener siempre limpias las áreas donde se van a recibir y almacenar los productos. Siempre las perchas tienden, como a veces incluso las farmacias tienen este formato que está abierto a veces a la vereda, que está abierto a la calle. Hay otras farmacias que sí son un poco más grandes, donde uno tiene que entrar a la farmacia y es un poquito más amplia, pero hoy en día las cadenas manejan bastante este formato donde prácticamente la farmacia está a la vista de la vereda. Y con esto, pues se tiene más riesgo a que el polvo se almacene en las alacenas, en las vitrinas, en las perchas. Siempre tiene que existir una limpieza de polvo, de todos estos agentes que se pueden ayudar y pueden contribuir a que se dañen los medicamentos. También tienen que almacenarse los medicamentos en lugares apropiados, respetar las condiciones de temperatura que siempre van a venir detalladas en el envase primario y si no está en el primario, en el secundario. Generalmente vienen en el primario, pero si no está ahí, siempre el envase secundario va a tener todas las características. Nosotros ya hablamos hace unas clases atrás cuáles son las características que siempre encontramos en los medicamentos. Almacenar el producto nuevo siempre detrás del producto viejo. Con esto, ya saben, reglas, el primero que llega es el primero que sale. ¿Ya? Eso siempre tienen que revisar. Todos los días que se elabore en la farmacia, absolutamente todos los días hay que hacer una revisión y control de temperaturas de las áreas. Es decir, si yo tengo unas 2 refrigeradoras en mi farmacia, esas 2 refrigeradoras, yo tengo que hacer un seguimiento de la temperatura, porque yo a las refrigeradoras tengo que calibrarles, es decir, tengo que ponerles, por ejemplo, esta refrigeradora va a estar de 2 a 8 grados centígrados. Esta refrigeradora, en cambio, este congelador va a estar a menos 20 grados centígrados, ya va a congelar. Y para esto, lo que existe es, no, ustedes no solamente lo controlan, lo miran, lo observan y lo dicen, no. Tienen que existir siempre unas tablas, unas bitácoras. Siempre van a ustedes tener en farmacia bitácoras, es decir, para hacer un seguimiento. El día 20, ¿qué temperatura dio? El día 21, ¿qué temperatura dio? Y así sucesivamente. Eso es todos los días, ya que en sus refrigeradoras, en sus congeladores van a haber medicamentos. Y esos medicamentos no pueden alterarse la temperatura en la que están almacenados. Entonces, si ustedes ya ven que la temperatura fluctúa mucho, por ejemplo, de una temperatura normal
hay que supervisar esto. También hay que destinar un lugar específico para los medicamentos que próximamente se van a vencer. Ya, si yo ya puedo tener un lugar donde este medicamento ya está en sus días próximos a vender, siempre y cuando esté dentro de la fecha predeterminada, estos son los medicamentos que más pronto tengo que vender. Los productos también tienen que ser revisados periódicamente, si es posible, todos los días, todas las semanas, dependiendo cuál es el flujo que sea de su farmacia, pero siempre como ustedes igual están en constante movimiento a la farmacia, siempre es necesario que los estén revisando para verificar algunos cambios físicos que puedan tener los medicamentos. Si ustedes incluso tienen un jarabe que está muchísimo tiempo, que no le han prestado atención, que tal vez ni siquiera se han dado cuenta de la fecha, si está por vencer o no por vencer, esas cosas no pueden suceder en farmacia. Siempre, por ejemplo, si ustedes también tienen en vitrina jarabes, les da la luz directa al sol, ven que el jarabe incluso a veces hasta se ha regado, la caja ya está manchada. Esos son los problemas que ustedes tienen que detectar en farmacia, ya que esas cosas no se pueden vender. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de almacenamiento que hay que tomar en cuenta? Primero, bueno, hay 5 tipos de condiciones de almacenamiento. La primera es una temperatura homogénea de menor a 30 grados. Algunos medicamentos ya a partir de los 30 grados centígrados y su principio activo se tiende a degradar, entonces hay que tener mucho cuidado. Los medicamentos que tienen que ser congelados, el almacenamiento en congelación es como, por ejemplo, a veces ciertas vacunas. Bueno, en farmacia esto no existe, pero es para que lo sepan. Algunos medicamentos sí tienen que ser almacenados y la temperatura de congelación ya estaría predeterminada a menos 20 grados centígrados. Siempre los medicamentos les van a decir si es que necesitan y cuál es la temperatura correcta para su almacenamiento. Hay productos también que tienen que ser refrigerados. Recuerden que no es lo mismo refrigerado que congelado. Pero ya está refrigerado, es a una temperatura que todavía no se solidifica el medicamento. De 2 a 8 todavía no estamos en una congelación, sino que esos medicamentos cuando dicen tienen que estar de 2 a 8 grados, tienen que mantenerse generalmente entre la primera y segunda parte del refrigerador, pero esto es muy definitivo de cada farmacia. No es lo mismo ponerlos en el congelador. En el congelador van a tener una temperatura bajo cero. También existe lo que es el almacenamiento en frío, que hay otros medicamentos que les van a decir de 8 a 15, que algunas, por ejemplo, puede ser la insulina, antibióticos, algunos colirios, o sea, ya depende del medicamento. Y hay los medicamentos que generalmente están en percha, en vitrina, los que están a simple vista de los pacientes, las pastillas, los comprimidos, los jarabes, muchos, la gran mayoría se mantienen en condiciones ambientales, es decir, de 15 a 25, máximo hasta 30 grados. Siempre, por supuesto, el hecho de que esté en condiciones ambientales, hay que asegurar que el producto se encuentre en un lugar seco, en un lugar limpio y, por supuesto, que tenga una buena ventilación. Entonces, de 15 a 25, máximo hasta 30, una temperatura ambiente, que son la gran mayoría de medicamentos que los encontramos. Refrigerados de 2 a 8, también hay otros que son de 8 a 15 y los que están congelados que son menos 20 grados bajo cero. Ahora, ¿cuál es la forma que ustedes en farmacia validan estas bitácoras? Como ya les dije, ustedes no pueden decir, hoy 20 hubo una temperatura de 4 grados, mañana 21 hubo una temperatura de 5 grados. No, incluso a veces se registra
la temperatura en la mañana y en la tarde. Y tienen que llevar unas tablitas o unas bitácoras donde van poniendo cuál es la temperatura de estas refrigeradoras. ¿Cómo se hace? Pues hay refrigeradoras que a veces nos indican, la misma viene por programación de la refrigeradora a indicarnos cuál es la temperatura que tiene la misma. Pero este no es el método de validación, porque a veces estos como termómetros digitales que vienen en las refrigeradoras no están correctos. Entonces ustedes tienen que siempre verificarlos con unos termómetros. Estos de aquí, por ejemplo, se llaman termohigrómetros. Lo que se hace es que este es como un medidor, si se dan cuenta es como un termómetro. Pero esta partecita de aquí, este cablecito, esta es la parte que va a estar en contacto con, pueden poner un vasito con agua, le meten este metalcito de aquí y este es el que se va a encargar de medir la temperatura interna de la refrigeradora. Con esto ustedes pueden asegurar que en verdad están teniendo la temperatura deseada. Por supuesto, estos también se calibran, pero generalmente con esto es lo que se debería medir las temperaturas a nivel de refrigerador. Como ya les digo, se tiene que contar con un cronograma no solamente de la temperatura, sino también de la comprobación de la limpieza de las refrigeradoras. Las refrigeradoras tienen que también tener una limpieza, pueden programarla a nivel mensual, incluso tal vez trimestral, siempre mantener las condiciones de asepsia. Y un registro diario que incluso se realiza en la mañana y en la tarde del control de temperatura del equipo y con esto aseguramos las condiciones de almacenamiento de los productos que necesiten refrigeración o congelación. Ahora, entonces ya sabemos que podemos almacenarlo a temperatura ambiente, a temperatura de congelación, a temperatura de, de 2 a 8 grados centígrados a refrigeración. Entonces, ahora los medicamentos que normalmente se perchan. ¿Cuál es la manera correcta de perchar? Si ustedes están en una farmacia, llegan los medicamentos, no es que yo los voy a poner por colores, del más grande al más chiquito, no. El stock en sí no tiene que ver tanto con la estética, sino más bien con la funcionalidad que ustedes van a tener en farmacia. ¿Por qué con la funcionalidad? Ya que ustedes lo que necesitan es tener las cosas ordenadas, incluso a simple vista, para que pueda ser también incluso apreciada por el paciente y por ustedes, porque ustedes son los primeritos que están en contacto con el medicamento y de la manera que se les facilite a ustedes la dispensación de los medicamentos. Siempre este stock se planifica en función de las ventas, las compras o la adquisición de nueva mercancía. Los medicamentos, que la forma de almacenar los medicamentos, de organizarlos en una farmacia, pueden ser realizadas mediante las siguientes formas. Existen 4 formas de arreglar los medicamentos en farmacia, pero a veces cada farmacia puede personalizar la forma de cómo ordena sus medicamentos. Pueden utilizar uno de estos o mezclar entre ambas de estas formas lo que en farmacia se les acomode mejor. Como ya les digo, siempre esto es para que ustedes, como los dispensadores de los medicamentos, tengan una correcta organización de los mismos. La primera forma de arreglarlas, en algunas farmacias lo utilizan, es el orden alfabético. Cuando se hace uso de este sistema, cada pasillo o cada percha o cada, si se dan cuenta, por ejemplo, existen siempre farmacia, estas como vitrinas, como perchas, siempre están debidamente rotuladas. ¿Qué quiere decir? Que en cada pasillo
hay que poner, como quien dice, su nombre. Vamos, este pasillo está de la A la C. Este pasillo está de la D a la F y así sucesivamente. Cuando se utiliza este sistema de orden alfabético, siempre las etiquetas o rótulos tienen que cambiarse al actualizar la lista de medicamentos. Por ejemplo, yo aquí en este pasillo tengo de la A a la B y así sucesivamente, entonces siempre tienen que estar actualizándose con respecto si es que llegaran nuevos, o sea, los medicamentos van encaminados a cómo estén perchados en orden alfabético. Otra forma, otro sistema es arreglar los medicamentos por clase terapéutica o por sistema o por acción farmacológica. Por ejemplo, nosotros hemos visto aparato digestivo, aparato respiratorio, por poner un ejemplo, ustedes, toda esta percha va a ser de aparato respiratorio, toda esta percha va a ser de aparato digestivo. Esta no es una forma muy común de perchar, de acomodar los medicamentos, ya que para esto incluso se tiene que tener bastante conocimiento sobre farmacología para saber exactamente los medicamentos que en verdad sean para cada sistema. Incluso hay medicamentos que a veces comparten distintas acciones, entonces a veces este no es tan usual. Otro que también existe es acorde al nivel de uso. Quiere decir que si tienen productos que más salen, es necesario ponerlos en una parte delantera del local. Lo del nivel de uso, por ejemplo, se utiliza mucho con lo que es antigripales. Entonces, siempre en farmacia hay como que un espacio que son los medicamentos que más se venden, que a veces están antigripales, a veces un poco de AINES, porque ya saben que esos medicamentos diariamente van a salir, pero es un espacio predeterminado muy pequeñito. Son los productos que tienen mayor demanda. Entonces, estos están en la parte delantera, incluso a veces a la vista del paciente, y es bueno utilizar este sistema en la combinación conjuntamente con otro. Y hay otros lugares donde los ordenan por la marca o por su laboratorio. Es decir, yo en este pasillo voy a poner únicamente Pfizer, en este pasillo voy a poner únicamente Vago, en este pasillo voy a poner, o sea, todos los laboratorios que como ustedes vayan entendiendo en sus farmacias. Pero al tener yo laboratorios como cada laboratorio tiene distintos productos, distintas nombres de medicamentos, siempre hay que utilizar este sistema en complementación con otro. Es decir, si yo tengo por laboratorios, podría complementarlo con el orden farmacéutico, perdón, con el orden alfabético. Podría incluso utilizarlo con, hacer una combinación de todos estos sistemas. Perdón un ratito. Ok, chicos, disculpen un ratito, todavía estoy un poquito malita. Disculpen. Bueno, entonces existen estas cuatro maneras de ordenar los medicamentos. Se complementan generalmente siempre unos con otros. En farmacia generalmente siempre va, no siempre, pero depende mucho de la casa, por ejemplo, el laboratorio y el orden alfabético. Si está en una farmacia hospitalaria, como aquí generalmente farmacias hospitalarias se trata con medicamentos genéricos, se realiza por orden alfabético.
No sé si alguien tiene alguna duda del correcto ordenamiento de los medicamentos. Ok, si no hay dudas, chicos, voy a hacer unas preguntitas. Por ejemplo, si a ustedes les llega un medicamento que les dice que tiene que estar bajo congelación, ¿cuál es la temperatura que ustedes deben usar? En ¿Podría repetir la pregunta, licenciada? Disculpe. A ver, si a ustedes les llega una tandada de medicamentos, puede ser eh, una solución inyectable. Si les dice que tiene que estar en congelación, ¿cuál sería la temperatura que ustedes tienen que mantener el medicamento? En -20 grados. Sí, está muy bien. Perfecto. Si ustedes les dicen que tienen que mantenerlo en temperatura ambiente, ¿cuál es la temperatura ambiente que se tiene que tener los medicamentos normalmente? A ver, De chicos, 25 a 30 grados. mm, sí está permitido de 15 a 25, máximo hasta 30. Está bien. ¿Alguien me puede decir cuáles son los factores que pueden afectar en el almacenamiento de los medicamentos? Sería la temperatura. ¿Ya? ¿Otro más tal vez? ¿Alguien me está diciendo algo? La alteración del medicamento. Ujú. Hay tres. Lo que es la temperatura, la luz y la humedad. En lo que es la alteración de la medicación. Ujú. Exactamente. También sería la limpieza. Sí, está muy bien porque si yo, imagínense, no tengo una correcta limpieza, no hago nunca limpieza y llueve, a veces incluso viene polvo, empieza a llover, tal vez se levanta un poco, se hace un poco de lodo, entonces esto definitivamente va a alterar a mi producto. Generalmente la temperatura, la luz y la humedad. Esto siempre va a alterar lo que son nuestros medicamentos. Bien, vamos a hacer una especie de pequeño jueguito. Quiero que estén alertas. Yo simplemente lo voy a compartir en su pantalla. Ustedes pueden observarlo. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, de tipos de medicamentos. Este jueguito es en base a lo que hemos visto hasta hoy. Yo les voy a ir preguntando y ustedes me van a ir respondiendo, ¿ok? Todos sí pueden apreciar la pantalla. Sí se puede apreciar. Listo. Yo les voy a ir preguntando. A ver, dice, por ejemplo, ¿qué medicamento ustedes pueden utilizar para abrir los bronquios? ¿Los laxantes, los mucolíticos o los broncodilatadores? Broncodilatadores. Ya, ¿alguien más tal vez tiene otra respuesta? ¿Por qué no los mucolíticos? Tal vez alguien me puede decir si es mucolítico o no.
Yo creo que es mucolítico porque parece que estaba ahí lo que nos indicó en la clase. Ya, ok. A ver, ¿me puedes, no sé si recuerdas sobre los mucolíticos? Me dices que, verás, los mucolíticos, en este caso, la pregunta nos dice para abrir los bronquios. Los mucolíticos son medicamentos que están determinados para las personas que tienen una tos con flema. ¿Por qué? Porque los mucolíticos básicamente lo que hacen es disminuir la densidad de las flemas y con esto se ayuda a expectorar de mejor manera. Los laxantes no son porque están utilizados para problemas de estreñimiento correspondientes al aparato digestivo. Y como nosotros aquí queremos abrir los bronquios, esto generalmente puede darse por un ataque de asma, por una tos. Entonces, si yo quiero abrir los bronquios, lo que tengo que hacer es acudir a un medicamento que, como su palabra mismo dice, que los dilate. Entonces, yo tengo que dilatarlos, es decir, abrirlos, ¿ok? Ok. Bueno, a ver, ¿cuál de estos ustedes, muy conocida esta pregunta? ¿Cuál es un antiséptico? ¿Será el omeprazol, que ya lo vimos, el ibuprofeno o el alcohol? Alcohol. Ya, sí, por supuesto, el ibuprofeno. ¿Quién me puede decir qué es el ibuprofeno? ¿Qué tipo de medicamento es? Que ya lo vimos el día de ayer justamente. A ver, no sé si está por ahí Adriana o Ana, que me puedan decir para qué clase de medicamento es el ibuprofeno. Kevin, tal vez, tú nos puedes decir, o nos puedes decir tú para qué está incluso indicado el ibuprofeno. Chicos, alguien tal vez puede decirme, por favor, el ibuprofeno es un medicamento Bueno, es muy para conocido. A ver, Es un analgésico, ¿no? ujú, exactamente, es un analgésico. Vamos a repetir el juego porque ya se nos acabó el tiempo. Bien. Otra cosa que ya vimos también es sobre los antihistamínicos. ¿Para qué sirven los antihistamínicos? En caso de las diarreas, heces acuosas, si tengo una infección o para las alergias. Los antihistamínicos, ¿para qué se usan? El día, justamente en esta semana hablamos de los antihistamínicos. ¿Quién me puede decir para qué se usan los antihistamínicos? ¿Era relacionado con la alergia? Ujú, exacto. ¿Creen que también pueda utilizarlo para las infecciones, los antihistamínicos, para curar infecciones? ¿Sí o no? Díganme. No. ¿No? Ok. Sí, exactamente. Los antihistamínicos no curan, no es que van a curar una infección, si estoy enferma, si tuve tal vez una bacteria y estoy atravesando una faringitis o algo por el estilo. Los antihistamínicos no me van a curar, sino simplemente me van a tratar los síntomas. Es decir, en este caso, los antihistamínicos están derivados para alergias. A veces incluso también se receta antihistamínicos para las personas que tienen influenza o resfriado común, porque los antihistamínicos también ayudan muchísimo con la rinorrea. La rinorrea es el flujo nasal que a veces se tiene cuando uno está enfermo
Entonces, siempre los antihistamínicos se les deriva a los pacientes que a veces están con influenza para evitar todo este flujo nasal excesivo que se tiene en un resfriado común. Bien, ¿para qué nos sirve un antibiótico? Los antibióticos nos sirven para aliviar o desaparecer el dolor contra infecciones bacterianas o facilitar la expulsión del moco. Para aliviar y desaparecer un dolor. Ya ver, alguien me dijo. ¿Qué me pueden decir los demás? ¿El antibiótico nos ayuda a desaparecer un dolor o a aliviarlo? Sí, Para aliviar o desaparecer un dolor. Ya. A ver, puede existir una confusión con esto, porque uno cuando toma antibiótico, uno, pues sí, se siente mejor, ¿verdad? Pero la funcionalidad del antibiótico no está en detener el dolor. La funcionalidad del antibiótico está en combatir infecciones por bacterias. El dolor es nada más una consecuencia de una infección. Entonces, la raíz de la infección, si estamos hablando de bacterias, pues yo tengo que tratarlo con antibiótico. Entonces, la pregunta que vimos está incorrecta. No es para los antibióticos. Si viene ustedes un paciente y les dice, me duele la barriga, no les van a dar un antibiótico, porque los antibióticos no están determinados para aliviar el dolor. Los antibióticos están determinados para combatir infecciones netamente bacterianas, no por virus. Quiero que sepamos que bacterias y virus son cosas completamente diferentes. Por eso cuando llegó el COVID en el 2020, los antibióticos no estaban determinados para el COVID, es decir, no había tratamiento antibiótico que le ayude al COVID porque el COVID es un virus, es una maquinaria molecular completamente distinta a cualquier bacteria. Entonces, para los virus, si existen problemas, algún virus que ustedes estén atravesando, existen, por ejemplo, lo que son antirretrovirales, que estos van a ser determinados específicamente por los doctores, ya que van a ser por infecciones que se encuentran latentes en el organismo. Pero si estamos hablando de una infección que ya ha sido determinada por el doctor o por un laboratorio clínico, que está determinada, que está causada por una bacteria, antibiótico. Por eso la otra vez hablábamos del uso racional de los medicamentos, que no se tiene que mandar un antibiótico cuando no sea de verdad seguro. Si yo tengo una infección por bacterias, antibiótico. Si tengo una infección viral, únicamente manejo síntomas. ¿Ok? Entonces, antibiótico siempre para infecciones bacterianas. Bien, llega a farmacia por decir una persona que tiene, ya se ha medido la temperatura y tiene más de 37 grados centígrados. ¿Qué medicamento ustedes le pueden recomendar para bajar la fiebre? Un antigripal, un antipirético o un ansiolítico. Que bueno, el ansiolítico no lo hemos visto, pero el antigripal o el antipirético. ¿Cuál es? Antipirético. ¿Ya? ¿Y por qué no el antigripal, por ejemplo? También podría ser un antigripal dependiendo por qué es la fiebre. Bueno, tu primera respuesta estuvo muy bien, un antipirético. Porque nosotros si queremos bajar la fiebre exclusivamente tenemos que utilizar un antipirético. ¿Cuál podría ser? Muy famoso, paracetamol. Los antigripales a veces si vienen combinados, pueden venir paracetamol con otros medicamentos. Pero la pregunta nos dice, ¿qué medicamento tomas? Si hay una fiebre mayor a 37 grados, pues sí, tenemos que bajar la fiebre y la fiebre
se baja exclusivamente con los antipiréticos. Y ahí esas creo que son las preguntas. Entonces, chicos, que les quede claro, sobre todo a nivel de antibióticos. Las infecciones únicamente, si son bacterianas, se tratan con antibióticos, ¿ok? Si estamos hablando a nivel viral, no vamos a utilizar lo que es, sí, justamente ya se acabó, lo que es los antibióticos, si estamos hablando de nivel viral. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta aquí de la clase del día de hoy. Algo les quería preguntar. Hay algunas personas que me han escrito si desean que les habiliten alguna prueba nuevamente porque no han logrado alcanzar la nota deseada. Me escriben nada más por mi WhatsApp, les puedo habilitar nuevamente. En la evaluación número 1, verán, la evaluación número 1, todas las evaluaciones, por ejemplo, existe lo que es la autoevaluación y la evaluación. La autoevaluación, como no tiene una nota, únicamente es para que lo hagan por su propio conocimiento. Esta tiene intentos ilimitados. Pero la evaluación que tiene cada unidad, que consta de 10 preguntas, esta sí tiene dos intentos de 30 minutos cada uno. Generalmente esta tiene 2 intentos y ahora miren, yo les he cambiado a 3 porque por ahí sí me han escrito unas personas que quieren realizarla, un par de personas que quieren realizarlo nuevamente a la prueba porque no han logrado la base. Recuerden que la calificación que se tome en cuenta es la más alta, ¿ok? Entonces ya está habilitado un nuevo intento para que traten de recuperar esa nota y les vaya bien. ¿Sí, chicos? Recuerden que toda unidad, es decir, por ejemplo, este es la evaluación y la autoevaluación del tema 1, está en base a estos PDFs de aquí. Solo de la unidad 1. Si es de la unidad 2, solamente los PDFs de la unidad 2 y así sucesivamente. Para que puedan realizar y estén al día, por favor, realícenos a las evaluaciones. ¿Alguien más tiene alguna duda hasta aquí, por favor? Bueno, chicos, si no hay más dudas, como siempre les digo, está disponible en mi WhatsApp. Eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche todos. Buenas noches, Lice. Buenas noches.